Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más de este canal que estará trayéndoles muchos tutoriales con relación a FIFA 22. Así que si no quieres perderte de ningún tutorial, te invito a que te suscribas al canal y que me regales un like, poderoso like, para que yo pueda saber que te están gustando estos videos. Así que vamos a comenzar como tal con el tutorial. Hay dos formas como tal de empezar un modo carrera jugadores con un jugador ya creado. Yo tengo ya aquí a mi jugador creado, que ya me lo preguntaban en los comentarios. ¿Qué puedo hacer si yo ya creé mi jugador? Ya está creado desde el principio. Yo ya lo inicié, ya no quiero crear absolutamente nadie, quedó perfecto. ¿Lo puedes hacer? Sí. Podemos iniciar con un jugador creado en el equipo que está creado, claro que sí. Pero también podemos iniciar con un jugador que tú vas a iniciar creando desde el modo carrera, o con un jugador que ya existe en la vida real. Hay tres cosas que podemos hacer al iniciar el modo carrera. Vamos a empezar a jugar y le vamos a darle como tal nuevo modo carrera. ¿Para qué? Para que nos lleve como tal al menú principal. Aquí nos va a dar seleccionar si queremos las plantillas recientes. En mi caso, las plantillas como tal ya están totalmente descargadas, las recientes. Vamos a darle que sí. Y vamos a elegir la carrera de jugador para iniciar. Y nos va a dar estas opciones. Aquí hay de dos. Una, si queremos como tal elegir un jugador creado por nosotros antes de iniciar el modo carrera, vamos a elegir esta opción. Y también esta opción va a ser para querer poder nosotros seleccionar un jugador que ya existe en la vida real, que es un futbolista, por ejemplo un Messi, un Cristiano Ronaldo. Aquí lo vamos a poder hacer, le vamos a dar seleccionar y lo único que nos va a llevar es a un equipo para poder seleccionar el jugador que nosotros queramos elegir. En mi caso, como yo ya había elegido un jugador, me voy a bajar y lo voy a encontrar, que sería como tal el jugador que yo creé desde el principio, que es este jugador que fue hecho a partir de crear jugador, que ya lo podemos hacer, ya está creado. Y lo podemos seleccionar y darle a avanzar. La otra sería como tal iniciar un crear jugador desde el principio. Y pues nos va a dar la opción de crear un jugador desde esta interfaz. Que ya si ya lo tienes creado ya no es necesario. Yo lo que voy a hacer es salirme e irme directamente para acá, porque ya tengo a mi jugador creado. Ya no es necesario volverlo a crear otra vez. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar en avanzar. Ahora lo que vamos a darle es avanzar nuevamente para que inicie este equipo. Seguro quieres empezar un modo carrera con Herrera, le vamos a decir que sí. Y le vamos a dar a aceptar. Nos va a dar la elección de elegir el tipo de moneda, las negociaciones. Yo lo voy a dejar así por el tema del tutorial. Ya ustedes lo modificarán a su gusto. Le vamos a darle a avanzar. Y como tal aquí estaremos iniciando el modo carrera. Tenemos como tal aquí la presentación de mi jugador, que es el mismo interfaz que nos vienen mostrando año con año. Nos está presentando como tal Andrés Lilini, que está en la parte de arriba, como tal viene con el rostro licenciado. Eso me agradó, me gustó mucho. Me imagino que por el tema del partner, no lo sé. Y pues ya lo mismo es para todo. Ahorita voy a probar y hacer un partido para que ustedes vean y conozcan un poquito más de este modo carrera. La forma, la tabla, estamos en pretemporada, por lo que puedo ver. Vamos a darle a avanzar. Quiero ver las animaciones nuevas, a ver qué es lo que nos trae. Ahora vamos a revisar como tal el menú. Antes de jugar el siguiente partido, vamos a ver que tiene tres pestañas. Una es donde avanzamos, vemos como tal la formación, los datos del jugador, la tabla de posiciones. Y mi jugador, podemos hacer varias, un montón de opciones que podemos hacer. Por ejemplo, si ponemos aquí mis acciones, vamos a poder como tal pedir el préstamo. Si no queremos estar en mi caso en Pumas, puedo solicitar ese préstamo. O si quiero retirarme, de igual forma lo puedo hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer de modo carrera jugador? Mi carrera, que nos dan una pequeña historia de cómo este jugador se va forjando durante todo el comienzo de su vida profesional como futbolista. Y en este pues podemos editarle, cambiar el cabello, cambiarle los zapatos. A lo mejor vamos a ir poco a poco viendo esa parte. Central de plantillas, aquí es donde vamos a ver a mis jugadores, aquí es donde vamos a ver a mis compañeros. Y pues vamos a poder ver qué clase de plantilla tenemos por acá, si queremos como tal jugar con la plantilla. Notificaciones, en donde pues estaremos viendo todo lo que pasa alrededor del equipo. Nos estaremos enterando por esta parte.
Y ahora la temporada, pues lo mismo que en modo carrera, manager, que te muestran las ligas, el calendario y la tabla de posiciones. Así que bueno, vamos a iniciar con un partido para que ustedes vean como tal las cinemáticas y lo nuevo que hay en el modo carrera. Aquí como tal inicia el partido, vamos a ver qué nos lanzan, si nos lanzan como tal las expectativas que espera el técnico de nosotros, cuáles van a ser esas para que podamos nosotros pues salir bien con esa confianza que el técnico nos va a dar. Vean, esta como tal son los objetivos. Obtiene una calificación al menos del 7.5, realiza 3 tiros y anota al menos un gol. Hay que cumplir como tal con estas expectativas para poder obtener un buen resultado dentro del partido. Yo sabía que tenías que iniciar como tal de suplente, pero esto me imagino que es para poder probar al jugador en la pretemporada. Por eso mismo estamos aquí en el campo. Vamos a tratar de cumplir esos objetivos para que vayan viendo lo que nos van mostrando de este modo carrera. Como ven, al término del partido, dependiendo de si te fue bien o te fue mal, y nosotros simulamos el partido para ver el resultado, vamos a ver cuál es la calificación que al final nos terminaron viendo. La calificación fue un 6, fue pésimo. El objetivo no disponible, no cumplimos ni con el objetivo 2 ni con el objetivo 3. Por eso mismo las cinemáticas que nos están mostrando en este video, no le fue muy bien el partido. Los jugadores tampoco creo que salieron muy contentos, que digamos. Pero esto es lo que estamos mostrando y lo nuevo que está apareciendo de este nuevo FIFA, que es el modo carrera jugador. Aquí también en los comentarios quiero que me digan si quieren que haga un modo carrera jugador con Pumas o con otro equipo, aquí para poder darle continuidad a la historia. No con este jugador, eso sí, pero sí con otro. Así que estaré leyendo los comentarios y quiero que me dejen acá qué opinan. Más historia al modo carrera jugador, así que pues estaré leyendo. Como tal, las cinemáticas son muy interesantes, eso sí le da un poquito más de trascendencia, porque no era un modo carrera, o no era un modo carrera que no fuera tan relevante, no era muy ocupado el modo carrera jugador. Ahora pues pareciera que sí, pero vean, esto nos emociona. Si quieren más tutoriales de FIFA 22, pues aquí escríbanme en los comentarios, porque estaré leyendo toda clase de dudas para que yo las pueda resolver en un próximo video. Así que pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Mira, aquí ya me están culpando de que lo que hice, lo que no hice, pero bueno, ya vamos a terminar como tal este video. Así que nos vemos después, amigos.